Yo soy sincera, profe, yo creo que realmente si me toma una construcción de GeoGebra, no sé si me va a salir. Te No tiene sé. que salir. Las elementales sí, las tienen que practicar hasta que les salgan, ¿sí? Y van a ver que les va a salir. Bueno, Porque, escuchen esto, las construcciones se apoyan en las propiedades. Entonces, cuando yo quiero construir una figura, primero tengo que ir a ver qué propiedades cumple esa figura para ver cuáles voy a usar para hacer la construcción. Por ejemplo, si yo digo el triángulo equilátero, tengo que pensar que es un polígono. ¿Qué más voy a pensar? los Antes de ángulos, pensar, ¿qué otra cosa? la cantidad de ángulos y vértices, ¿no? O sea, si es un triángulo, tiene 3 lados. Pero si es Ujú. equilátero, ¿cómo son esos lados? Son iguales. Son iguales. Bien, Todos iguales. todos iguales. En el GeoGebra, ¿qué es lo que me asegura la igualdad? La circunferencia. La circunferencia. Entonces voy a usar la circunferencia. ¿Se dan cuenta cómo voy pensando todas las cosas que necesito para hacer la construcción? Ahora voy a compartir pantalla. Oh, no. Esta. Ahí está. Entonces, voy a sacar la cuadrícula porque no me interesa y voy a sacar los ejes. La circunferencia me va a ayudar para poder asegurar la igualdad de los lados. ¿Qué es lo que tiene igual? ¿Qué es lo que se mantiene constante en la circunferencia? El radio. El radio. Entonces voy a hacer un radio conocido. Entonces no voy a usar cualquier circunferencia, sino que voy a usar la circunferencia dada el centro y el radio. El centro, le doy un radio de 5 y ok. Determino un punto cualquiera de la circunferencia y yo ahí voy a asegurar que el segmento AB, ¿cuánto mide? 5. No. 5, porque lo he construido así. Yo sé que ese segmento mide 5. Entonces fíjense, si yo muevo este punto que es de la circunferencia, el segmento sigue teniendo siempre la misma medida. Entonces, si yo quiero hacer un triángulo que sea equilátero y que a la vez sus lados midan 5, voy a hacer otra circunferencia que tenga centro en B y radio 5. Tenga el centro en B y radio 5. Entonces, yo ahí me aseguro que la intersección entre las dos circunferencias es un punto que pertenece tanto a una como a la otra. Por ende, este segmento, el AC, es radio de la primera circunferencia. Y el BC es radio de la segunda circunferencia. Las dos circunferencias yo las hice con la condición de que el radio valiera 5. Por ende, esos 3 lados valen 5. Entonces, los 3 lados miden lo mismo por ser radios de circunferencias iguales. Y ahí tengo construido el triángulo, dijimos, equilátero. Después lo que tengo que hacer es pintarlo. Ahí está. ¿Sí? Ven que tengo que
¿Qué otra cosa tenía que construir? O sea, un triángulo que fuera isósceles, para que sea isósceles, ¿qué condición tiene que cumplir? ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Así que no se la escucha. Ah, sí, ahí está. Tiene que tener dos lados iguales. Dos lados de igual longitud. Bien, entonces ese que yo dibujé, ¿es isósceles? No. Este es equilátero. Si no me dice que no tenga 3. Entonces sí es isósceles. Claro, es isósceles. El equilátero es isósceles. O sea, todo triángulo equilátero es isósceles. Ahora, no todo isósceles, Es equilátero. porque para ser equilátero, ¿qué tiene que pasar? Tiene que tener todos los lados iguales. Claro, tienen que ser todos iguales. Fíjense, yo ahora hago una circunferencia de radio 4. La voy a mover. Porque sería ¿Sí? ahí cuando ustedes aprobarían la materia. Y hago, El tiempo también, por supuesto, ¿quién está hablando? No sé. Parece la profe Patri. Sí. ¿Alguien está en 2 clases al mismo tiempo? Sí. Claro. Hago otra circunferencia de centro C y radio 4. ¿Ven? Esta circunferencia las hice en cualquier lugar. Entonces, no estoy mostrando que la distancia entre A y B acá es 5. La misma distancia entre que A y C que es 5. O C y B que también es 5. Acá la distancia que hay entre estos puntos no me interesa, es más, la puedo medir. Que sería esta. Ujú. La distancia ahí es 6,42. 42. Busco la intersección entre las dos circunferencias y hago los segmentos. ¿Puedo decir que ese triángulo que hice es isósceles y no es equilátero? Sí. ¿Por qué? Porque el equilátero tiene todos iguales y el otro, y este no. No. Todos los lados iguales de este. ¿Y cómo aseguro que este lado, el EH y el HF son iguales? Me parece que no son iguales, pero no sé. Porque veo así. Que no. Midiendo el ángulo. Por el radio. Claro, hice los dos radios iguales, yo los inventé así. Ujú. Ah, O sea, yo hice 2 circunferencias de radio 4. ok. Entonces, el EH y el HF son iguales. ¿Por qué? Y porque yo los hice así. Ujú. ¿Está? Entonces, acá tienen este triángulo, el primero que hice que es equilátero, porque tiene los 3 lados iguales. Y los radios son radios de circunferencias iguales. Acá, los lados son radios de circunferencias iguales, pero la distancia entre los centros, entre el E y el F, no es la misma. Por ende, el segundo triángulo es isósceles, pero no es equilátero. No sé quién está tratando de ingresar. Lourdes, estaba en el aula virtual, no había leído que estábamos en Zoom. Ah, bien, bueno. Bárbaro. ¿Sí? Entonces ese es el isósceles no equilátero. ¿Y cuál es el otro que tenemos que construir? Un escaleno. ¿Cuándo un triángulo es escaleno? Cuando tiene todos los lados desiguales. Claro, uno cualquiera es escaleno. Esto que estoy dibujando acá son escalenos. No interesa cómo sean. Estos son escalenos. Ya ahí ¿por qué no uso la circunferencia? Porque no importa que sean iguales, directamente Claro. pueden ser cualquier medida. Es por eso, porque la circunferencia lo que me asegura es igualdad y acá no me interesa.
Entonces hago cualquiera. ¿Sí? Sigamos. Ojalá que me toque un escala. ¿Qué otra construcción había que hacer? ¿Alguna tiene el archivo ahí abierto? A ver, a ver. Yo estuve tratando de hacer, profe, los del apunte. Bien. Entonces, bueno, los paralelogramos más precisamente. Bueno, dale. Y esos son los que por ahí Díctamelo que más yo me no lo tengo a costó. mano. Ahí le digo. Paralelogramo. Sí, son paralelogramos. Y bueno, son diferentes y hace preguntas, bueno, en la punta hay preguntas diversas. Por ejemplo, Decime este la que página. dice. Decime la página si yo lo... Ah, sí, la página 200. En el El libro. primero dice construir un paralelogramo en un cual un lado mida 6 y el otro mida 4. Bien. Habrá un solo paralelogramo que cumple estas condiciones. Y yo lo Bien. dibujé, digamos, en el GeoGebra. ¿Qué sé yo? Yo Profe, puse acá en la línea, puse segmento de longitud dada, y puse 6. Pará. ¿Quién está hablando? No, disculpe, profe, pasa que Lourdes está pidiendo entrar. Sí, sí, ya está. Pero, Ah, ¿está? ¿quién? Ah, perdón. No veo la que me está hablando y me dice lo de la construcción. ¿Quién es? Yo soy Agustina, profe, estoy en la compu y no tengo la cámara, por eso no puedo ver. Si Bueno, pongo la cámara Agustina. se escucha todo Espérate raro. que me ubique en el problema. En la página 200, sí, ya sé cuál es. Sí. Bueno, Por ¿qué hiciste ejemplo, vos? nada, yo todos los paralelogramos los hice, digamos, con las líneas, bueno, si vamos acá a la tercera opción después de la flechita, voy a un segmento de longitud dado y le pongo el número que bien. quiero. Claro. Entonces le pongo, no sé, acá en este caso decía, me fijo, 6 y 4, bueno, armo uno de 6 y 4. Voy haciendo lo que vos me decís. Eso Ahí hice. tengo uno de 6. 6 y 4, eso hice yo. Y ahí puse uno de 4 y después otro de 6 y otro de 4. Bien. ¿Lo O sea, movés? armé un rectángulo. Un Sí, rectángulo. lo moví con la flechita ahí. Así. Sí, Bien. ¿Y cómo hiciste los exactamente. lados? Lo mismo. Bien. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo que vos estás haciendo. Hago otro de 4. Sí. Y lo traigo y lo acomodo acá. ¿Así? Sí. Bueno, y ahora ahí hago... Pero lo hice con los cuadraditos. Yo sí puse los cuadraditos. Ah, pusiste los cuadraditos. Bueno, Sí. voy a poner los cuadraditos. La misma fue más fácil con la cuadrícula, Bueno, digamos. entonces voy a poner los cuadraditos para hacer tal cual lo que hizo ella. Lo ubique en los Eso, cuadraditos. exactamente. Y Y ahora siempre hago en la línea del cuadradito, eso. Bien. Miren Sí, lo eso que hice yo. pasa ahora, se los muestro a todas. Claro. ¿Por qué se mueve? Porque es un dibujo. No ha usado las ok. propiedades. ¿Bien? ¿Qué es un Ujú. paralelogramo? Y es un... Cuadrilátero. Un No, cuadrilátero. Tiene 4 lados. ¿Qué más? ¿Qué otra Y dos cosa? paralelas. Tiene lados paralelos. Es un polígono. Es un polígono, muy bien. Entonces, fíjense, que tenga lados paralelos implica que si yo tendría que usar esa condición, el paralelismo Profe, de los lados. yo utilicé la construcción de paralelo. O sea, hice como hizo Agus, el segmento de 4 al lado de 6, y luego levanté, sería el de 4 o 6, cualquiera de los dos, como que lo puse paradito. Perdón, ¿se me escucha? Sí. Y luego fui a construcción, usé el de paralelo, toqué el segmento, o sea, no los puntos, sino el segmento, el que dejé parado, como en L sería, y lo toqué al punto, sería O, que aparece acá en el dibujo de Agus. Y Bien. ahí se copió, y después hice lo mismo con el otro segmento.
Y ahí Bien. me quedó el paralelo. Entonces, hago un segmento dado la longitud, que sería este de 6. ¿Bien? Claro, sí. Hago un segmento de 4. Que como me lo quedo allá, lo voy a traer para este lado. Y después uso la herramienta paralela, que sería esta. Entonces digo, un segmento paralelo a este, pero que pase por este punto. Y ahí Tal tengo cual, 3 así. lados, me falta hacer uno todavía. Entonces vuelvo a usar la misma idea, que en realidad no es una idea, sino es una propiedad. Digo, un segmento paralelo a este, que pase por ese punto. Y ahora busco y hago la intersección. Agus decía que le había quedado un rectángulo, porque había usado los cuadritos. Sí. Entonces, mi pregunta es, fíjense, si yo, bueno, el de Agus, él tiene el problema que se mueve, no debería moverse. ¿Por qué se mueve? Porque no usó la propiedad que tiene el paralelogramo, que es ser paralelos, porque miren ahora, miren este, si yo lo muevo, no se me desarma. ¿Qué es lo que se mantiene acá? Que acá no se mantiene. Los segmentos ¿Cómo? La paralela es el... Claro, paralelos. el paralelismo. Claro, ¿Qué los se gramos mantiene queda en siempre este? igual. ¿Qué es lo que se mantiene? Nada. Los puntos nada más. ¿Pero qué de los puntos? Entonces, ¿qué es lo que se mantiene? Los vértices. Los ángulos, ¿Pero qué de los Primer vértices? segmento. profe, no. ¿Qué les parece? ¿Los ángulos se mantienen? Para mí, No. no, ¿A la no. longitud de las líneas? ¿En este otro se mantienen los ángulos? Sí. ¿Los ángulos? Los voy a pintar al ángulo para que lo veamos. No, también se mueven los Bien. ángulos al moverlos, También pero se se mueven los mantiene Sí. paralelas. ¿Ah? Acá pinté el ángulo al revés, esperen. Siempre me equivoco. Ahí pinté el ángulo, miren, ese ángulo tiene 90. Casi. Si yo muevo este punto, ¿qué pasa con el ángulo? Se mueve. Cambia. ¿Se mueve? Sí, sí, cambia. Cambia. ¿Y acá? También. También. Cambia. En este, entonces, en ninguno de los dos se mantienen los ángulos. En el segundo se mantiene ¿qué? ¿Qué se mantiene? Paralelas. El paralelismo. La, Eso sí se mantiene. la paralela. Claro, este siempre es un paralelogramo, independientemente de la medida del ángulo. Este no es un paralelogramo, depende cómo yo lo acomode. Ahora hay algo que sí se mantiene en los dos, ¿qué es? Los puntos. ¿Qué de los puntos? Miren. Las Y digamos la intersecciones, longitud profe. de La longitud, exacto. 6 y Este vale 6. Y este mide 6. ¿Seguro? Miren. Ahora lo voy a mover. 6,49. No, miren lo que le pasa. Cuando yo lo muevo, Se aumenta. cambia de O sea, medida chica. también. Sí. Bueno, esto es, el primero es un dibujo. No se mantiene nada, mientras que el segundo es una construcción. ¿Por qué el segundo es una construcción? Porque este ha respetado propiedades de la figura. Y una de las propiedades que está respetando es el paralelismo. Vamos a mirar si se mantienen los lados, el tamaño de los lados, acá. El primero no guarda nada. Ahí, ¿ustedes ven la medida de los lados? Sí, 6, 4, 4, 6. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si yo cambio de posición, ¿cambia la medida de los lados? No. No. ¿Qué es lo que cambia?
El ángulo. Solo el ángulo. Solo el ángulo. La medida de los lados se mantiene siempre constante. Ahora, ese es un paralelogramo. Este sería otro distinto porque tiene otros ángulos. Ujú. Y este También. también es otro. Sí, mientras tenga 180, 180 y 360. Miren. ¿Podría ser un rectángulo? Y ahí tiene más forma de rombo. Ajá. Y miren lo que yo lo hice rectángulo. Y ahí rectángulo, sí, ahí Ahí es rectángulo. rectángulo. ¿Sí? Claro, Entonces, ubicando Romboide los no, porque lados ya tiene una iguales medida. en todos los ángulos iguales en los 4 lados. ahí es un rectángulo. Ahí es un paralelogramo no rectángulo. Siempre es un paralelogramo. Siempre. Siempre. Y siempre miden 6 y 4. ¿Cuántos distintos podría hacer? Infinitos. Infinitos. Y esa es la pregunta. Dice, ¿habrá un solo paralelogramo que cumpla esas condiciones? No, son infinitos. Para que sea único, Ok. ¿qué condición tendría que agregarle? Voy a escribir acá al lado. Entonces, es un paralelogramo que tiene un lado de 6 centímetros y otro de 4 centímetros. Son infinitos. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, para que sea único, o sea, ¿qué datos dimos? ¿Qué datos dimos? De las paralelas, que sea ¿Qué para... datos dimos? ¿Y cuánto mide? Que es paralelogramo ¿Cuánto mide en la medida? y la medida de los lados. ¿Estamos? La pregunta es, ¿qué dato falta para que sea único? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué dato tendría que dar para que el paralelogramo que dibujemos sea único? Podemos pensar en los ángulos. Muy bien, podríamos pensar en los ángulos. La pregunta es ahora, ¿cuántos ángulos tengo que dar para que ese paralelogramo sea único? Y 4, profe. Ángulo. 2. Bien, hay dos versiones, algunas dicen 4 y 2. otras dicen 2. Probemos. Entonces, vamos a mantener las mismas medidas. Yo pienso que 2. Vos pensás que 2. Sí. Para que sea paralelogramo por lo menos. Ajá. Bueno, ¿cuánto tendría que medir esos ángulos? Si sabemos que tal va a medir 360 y necesitamos 180, tendríamos que buscar dos ángulos que nos den 180. Bueno, Podría ser 100 y 80 para que sea único. O podría ser 120 y 60. ahora, Podría ser ¿quién es la que está hablando? yo, Agustina. Agustina, te hago una pregunta. Eh. Fíjense lo que Bueno. dice Agustina. Ya sabemos que la suma es 360. Esa es una propiedad de los cuadriláteros. O sea, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. ¿Está bien? Dice, entonces, sabemos Sí. que debe ser
180. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos ángulos tengo que dar? A ver, alguien le ayuda. 2, porque los otros 2 van a ser igual que esos. Bueno. Por ejemplo. Capaz que no sé, está bien los 4 que dijo G, no sé. Está bien. Ella Sí, dice eso queda. 2. Porque los otros van a ser iguales. Perfecto. Iguales tienen que ser. Bueno. Si no, nos saldría un cuadrilátero, un paralelogramo, digamos. Claro. Bueno. Ay, siempre lo hago al revés. Bueno, a ver. Díganme cuánto quieren que mida ese ángulo. Y puede ser 120 y 60, bueno, no sé, o O 80. 130, o sí, o 80 y 100, no sé. Vamos a ver qué valor puedo darle rápido, entonces lo voy a hacer, lo voy a dibujar con el ángulo directamente. Esperen. Eso es lo que no me sale a mí, profe, dibujar el ángulo. Bueno, ahora lo dibujamos. Entonces, este lado es el que vale 4. Ahora yo tengo que hacer un ángulo, me dicen que mida cuánto. Y elijo esto, ¿ven? Ángulo dada su amplitud. Sí. Quieren que el ángulo mida 100. Sí. Entonces me paro acá. Y acá. Sí. Esperen, no lo tomo. Y ahí pongo 100 grados. Bien. Entonces, ven que no me lo dibuja al lado del ángulo. No. Lo tengo que dibujar yo. Entonces lo que hago es, o dibujo una recta, y después hago el segmento, o directamente hago el segmento sobre ese lado. ¿De cuánto lo quiero ese segmento? Lo tenía que hacer de 6. De 6. De 6, 6 y 4 era. Era 6. Entonces, este segmento tiene que estar sobre ese lado. Ese punto. Entonces, este lado vale 100. El ángulo, perdón. Sí. Ahora, ¿Y el si lado ese opuesto? ángulo vale 100, ¿no saben cuánto va a valer el otro? Sí, sí, El sabemos. opuesto 100 también. ¿Cuánto va a valer? El otro 80. Claro. Entonces hace falta que te lo den. No. No. Sí, es para que me- el con que me den uno, con que me den un ángulo, ya el otro cae por su propio peso, porque la suma tiene que ser 180. Sí. Entonces, para hacer un único paralelogramo, además del valor de los lados, ¿qué otra información me hace falta? Saber la medida de un ángulo, nada más. Con la medida de un ángulo ya está. Entonces, esa es la respuesta a uno de los problemas. Dice, ¿qué datos necesito para que el paralelogramo sea único? La medida de los lados y la medida de un ángulo, porque fíjense, yo ahora lo muevo y ya no se me deforma. Sí, porque acá hice algo mal. ¿Ven que se me deforma? Para que no pase eso, ya les digo cómo se soluciona. Yo tengo que hacer una recta que pase por estos dos puntos y hacer la intersección entre las paralelas, y ahora recién hago el polígono, porque antes el lado no me había quedado fijado en el ángulo. Y ahora cuando yo lo mueva, se me sigue deformando y no debería, porque voy a borrar, y ahora empiezo de vuelta. Tengo el segmento que mide 4, el ángulo que mide 100, y ahora tengo que hacer una paralela
a esta recta que pasa por este punto. Tengo que medir la distancia de 6, que es este. A ver si hay una herramienta que dice... Distancia y longitud dice ahí. En esa, no, en centímetro, ahí. Abajo. Distancia y longitud. Pero yo quería ver si había otra. No, porque yo tengo que trazar... Le falta, profe, hacer el segmento de 6. Eso es lo que quiero hacer. Hizo el de 4 nomás y luego hizo las dos paralelas. Claro, es así. Pero ¿no era, profe, que no hacía falta hacerlo? Y lo que pasa es que si no, no puedo tomar la medida. Este es el de 6. O sea que sí o sí hay que dibujarlo, poner... Hay que dibujarlo y después trazar la paralela a de esta a esta, y ahí aseguré. El tema es que para que no se me mueva, tengo que hacer las intersecciones entre las rectas, y el punto que me importa no es ese D1. Esperen, ¿dónde está el D1 acá? Quiero sacar... ¿Ves que el D1 se mueve? Sí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es... Ahí tengo asegurada la distancia. Voy a ocultar el segmento. Ahí está. Para que el polígono no se me fije en el segmento ese. Ahora sí, a ver. Ahora sí, ¿ven? Miren. Perfecto. Se me vuelve... Ese no se tiene que mover. Tiene que... ¿Ven que el polígono se hizo con el punto B1? Se tiene que hacer con el punto D1. Para que no haya... Para que verdaderamente sea una construcción. A ver si lo puedo... Sí, pasa, profe, que usted ya tenía otra línea y por eso le toma el otro punto. Sí. A ver ahora, que lo corrí. Ahora sí. Se cambia la medida de los lados, ¿ven? No debería, pero los ángulos no, que era lo que yo quería. Para que sea único. ¿Sí? Dice, ¿cuántos paralelogramos será posible construir que tengan uno de sus lados que sea 6 y que los ángulos adyacentes a dicho lado midan 30 y 150? Es el punto C. Lo vamos a hacer. Lo corro. Dice, un lado mide 6. Ahí está. Y los ángulos adyacentes, uno mide 30 y el otro mide 150. Entonces, ángulo $30. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces hago una semirrecta que empieza en este punto y sigue por este. Ahí me aseguré el ángulo que mide 30. Y tengo que hacer el otro que mide 150. Me equivoqué de sentido. Tengo que hacer un ángulo que mida 150, pero en sentido horario. Ahí está. Entonces, hago la semirrecta.
que empieza acá y sigue para allá. Profe, ¿no tendría que poner directamente la... Ah, no, pensé que tenía que poner la construcción paralela. O sea, la condición que me están diciendo es que el lado mide 6 y los ángulos adyacentes miden 30 y 150. Ya está, eso es todo lo que me piden. Yo voy a ocultar estos. Y ahí cumplo. Para que sea un paralelogramo, ¿qué me está faltando? Una recta paralela. Una recta paralela. Una recta paralela. Me está faltando una recta paralela. Entonces trazo una recta paralela a esta. ¿Por dónde la podría trazar? ¿Por ahí? Por cualquier. Por cualquiera. En cualquier lugar, profe, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿cuántos paralelogramos podría armar? Infinitos. 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 Para que sea único, ¿qué me tendrían que dar? Y la longitud de cada segmento, profe. Claro, del que falta. Por lo menos una longitud. Porque si no, miren, son infinitos. Todos esos paralelogramos tienen un ángulo de 30, uno de 50 y el lado de 6. ¿Vamos bien? Sí. El otro dice, Sí, profe. bueno, el D es igual. Nada más que cambia 40 y 120. El E dice, construir un paralelogramo. Que un lado mida 8. El otro mida 4. Bueno. Y la altura correspondiente al lado de 8 sea 3. O sea, me está la altura correspondiente al lado de 8 sea 3. Lo que me conviene siempre para tomar distancias es hacer ¿qué figura?